Ya la lleva, hermana, ya la lleva. Usted dale, hermana. Dale, pastor. Ya mero, mira, ya mero, ya mero. Dale, 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 dale. ¡Mueve la cabeza! Ah, podemos verla. Pero mira para arriba, se lo va a caer, mira para arriba, se lo va a caer. Eso. Pero de izquierda, izquierda. Ya mero, ya mero. Así me hacía ella cuando estaba enamorada de mí. Sí, yo sé. Ya. Dale, dale, dale. Les bendiga una vez más con ustedes para predicar la palabra de Dios después de un excelente tiempo. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Este es el tiempo de la predicación de su palabra. Vamos a pedir a Dios que quite toda distracción y que podamos poner suma atención a lo que Dios nos trae en esta mañana. De verdad estoy contento, todavía no me lo creo. Lo que han hecho son increíbles. Y de repente bajo yo por allá atrás. Casi no voy, me preparo bien para no tener que ir al baño. Y oye, pero no sé qué me pasa, tuve que pasar por allá y cuando veo, oh, ¿qué pasó? Esas sillas y mesas que estaban ahí. Ahora entiendo. Gracias, hermanos, de verdad. Y esas fotos, si me dicen, no las hubiese puesto yo ahí. Bien, pero qué alegría es compartir con cada uno de ustedes. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Cuando lo tengan me dicen amén para comenzar a leer la palabra de Dios. Muy bien. Mateo capítulo 24 del 1 al 21. Vamos a estar abriendo bien nuestros ojos de lo que vamos a estar leyendo. Que Dios nos dé entendimiento. Dice su palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, Mateo 24, ¿lo tienen, hermanos? Algunos están buscando en su Biblia, quiero que todos lo tengan para que estén leyendo junto conmigo. Este es un libro maravilloso, es un libro más de la palabra de Dios, el Santo Evangelio de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a orar. Eterno Padre, qué bueno es estar en tu casa, alabando tu nombre, como decían esos himnos y cánticos preciosos en el Señor, mientras tengamos aliento, mientras tengamos vida en esta tierra. Padre, alabaremos, cantaremos, porque has sido bueno, Señor. Contaremos de tu bondad. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos lo que nos das, que aún sin merecerlo, Señor Dios, hiciste algo poderoso. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a pagar por nosotros en la cruz. Ahora te pido, Señor, que bendigas este mensaje, que me uses, Señor, poderosamente para alargar esa gloria y llevar los corazones a ti. Que hoy sea, Señor Dios, día de salvación para aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy gracias. Amén. En la mañana del pasado 7 de octubre de este año 2023, como todos han escuchado, 3,000 cohetes desde la Franja de Gaza impactaron a Israel. También militares entraron en áreas, en zonas militares y civiles y atacaron, traspasando la frontera de Gaza y el muro y las vallas que estaban allí, y entraron allá. Lastimosamente, como toda guerra, esto ha traído miles de muertos, heridos, y aún personas están siendo como rehenes, están capturadas. Hermanos, la guerra no es buena. Y es espantoso las imágenes que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, como niños están heridos, personas muertas, la ciudad está destruida, hay caos total. Aún los turistas que estuvieron en ese entonces, todavía muchos de ellos no han podido salir. Es triste, no solamente por parte de Israel, también por parte de Palestina. Porque muchísima gente que no tiene que ver, que no está de acuerdo con esa organización terrorista llamada Hamas, no están de acuerdo, sin embargo, están sufriendo hoy día las consecuencias de esta guerra. Ahora bien, en medio de este conflicto, ¿qué dice la Biblia de ello? ¿Cómo nosotros podemos ver esta guerra de Israel? Porque de verdad muchos medios cristianos y no cristianos están comenzando a hacer afirmaciones como de que, wow, Cristo viene pronto. Oh, eso quiere decir que el Mesías se acerca. Otros dicen que estamos viviendo bajo aquella famosa gran tribulación. Ahora, ¿cuál es y este es el tema de esta mañana, cuál es la posición de la iglesia frente a esta guerra de Israel, mirando de la perspectiva bíblica? ¿Cuál es nuestra posición antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Por eso tenemos este libro, que es la palabra profética más segura a la cual hacer bien, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, y filtrar cada cosa que pasa a través de la palabra de Dios, la Biblia. Muy bien, vemos en el versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Él estaba, en el capítulo anterior, estaba llamando la atención a los fariseos. Estaba diciéndoles hipócritas, estaban haciendo que realmente estaban haciendo mal administrando las cosas del Señor. Al salieron del templo, pasaron lo que es al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, por ahí por Betania, tiene una vista espectacular del templo. Y los discípulos animados, viendo esa hermosura arquitectónica, porque el templo de Israel es una representación de toda la adoración de Israel, le dice el Señor, mira qué templo más bonito. Mira como dice en el versículo 2. Le enseñaron en el versículo 1, mira este edificio tan precioso del templo. ¿Cómo respondió Jesús? Dice, ¿es todo esto? ¿Ese templo precioso?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesucristo estaba profetizando la destrucción del templo. Estaba anunciando de antemano lo que iba a pasar. Y eso fue como un baldazo de agua fría a cualquier judío, porque para el judío el templo es un ícono divino para ellos. Y su Señor les había dicho que iba a ser derribado, molido. En el versículo 3 podemos ver que esto quedó en el corazón de los discípulos. Y aprovecharon la oportunidad, y estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y le hacen 3 preguntas importantes. 3 preguntas importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Wow, tremendas preguntas que hoy nos estamos haciendo también, en medio de todo lo que está pasando, para quedar claros en qué posición estamos como iglesia. Jesús predice el templo que va a ser destruido. Y esto es un tipo de profecía que se le llama en escatología profecía de doble cumplimiento. ¿Qué es una profecía de doble cumplimiento? Que Jesús lo anuncia, ocurre más o menos en una brevedad, pero representa un hecho que va a ocurrir en el futuro de la misma manera. Y a lo largo de todo lo que es las profecías bíblicas, las profecías de doble cumplimiento se han mostrado a lo largo de la historia. Ahora, quiero decirles, hermanos, que en 40 minutos no puedo resumir toda la historia y todo lo que se trata de escatología para la iglesia. Se necesitan varias secciones, estudios profundos, pero vamos a hacer lo que mejor podamos para dar el contexto en medio de las profecías, como repito, en qué posición está la iglesia y qué posición debemos tomar nosotros frente a estos acontecimientos. La destrucción del templo ocurre en el 70 después de Cristo, porque un general llamado Tito con los ejércitos romanos llegaron y devastaron a Israel. Devastaron Israel, y todo lo que usted ve que está escrito desde el versículo 1 hasta el versículo 20, eso fue lo que sucedió, eso fue lo que el Señor estuvo describiendo. Si vamos a Lucas capítulo 21, narrando el mismo hecho de manera paralela, podemos ver que Jesús lo describe más detalladamente, esa batalla y lo que va a pasar. Lucas capítulo 21, versículo 20. Dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que están en el campo no entren en ella. 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén encintas. Eso fue lo que vimos en el otro pasaje. Y de las que estén en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será, ¿cómo? Hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Hubo una desolación increíble. Algunos mal llamados padres de la iglesia hacen esta descripción como una desolación increíble. Cuando la demolieron, cuentan la historia que en las cosas que eran de oro estaban empotradas en alguna figura. Los soldados estaban llamados a moler las piedras para sacar el oro que había en el templo. Es increíble como la profecía se cumplió de manera clara, como Jesús lo había pedido. Ahora, esta profecía estaba dando pie a lo que Jesús
contesta para la segunda pregunta, que dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Una de las cosas que hace Jesús en el versículo, vamos a Mateo otra vez, en el versículo 24, añadiendo como señal de su venida, es la siguiente. Respondiendo Jesús, ¿están ahí, hermanos? ¿Me siguen? Tienen que seguirme de cerca para que lo entiendan. Respondiendo Jesús, les digo, ¿qué le digo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando usted escuche, aquí está el Cristo, o yo soy el Cristo, eso es una orejita de lo que el Señor está diciendo de que viene pronto. Y a lo largo de la historia, en lo que yo tengo conocimiento en cuanto al Evangelio, han salido unos cuantos charlatanes diciendo, yo soy el Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes han escuchado eso? El más reciente, hace 3 años, un señor llamado, no me acuerdo, un ruso. Creo que no lo puse aquí en mis notas. Aquí está. Sergei Torov aseguró ser el Cristo. Se dejó crecer el pelo. No sé cómo se puso, tener los ojos azules, porque hay una idea de que Jesús es de tal o cual etnia o de cual tal raza, cosa que nadie sabe eso. Es judío, con rasgos judíos. Y adivine qué. Yo soy el Cristo. Y dice, y a muchos engañarán. Este hombre tuvo mucha gente como seguidor. Y está viendo hasta videos, hasta que cayó preso, obviamente. Comenzó a hacer de las suyas, porque eso es lo que hace, manipular a la gente, engañar a la gente, y la gente se va tras aquellos que dicen falsamente que son Cristos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque como ovejas del Señor, muchas veces somos fáciles de ser arrastrados hacia hombres malos y perversos, que dicen ser una cosa que no son. Por eso es que cada cosa, hermano y hermana, que está aquí, cuando escuchas algo o cuando hagas declaraciones extrañas, vete a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que te da la claridad de que si la persona está o no está en la verdad. Es increíble cómo estas señales de la segunda venida son tan claras. Mirad que nadie se engañe diciendo, yo soy el Cristo. Y muchos ya han hecho esto. Hace unos 5 años atrás también hubo otro que lo decía. Creo que fue en el estado de que era tejano. Hace 6 años decía eso y estaba preso, y cuando salió decía que era el Cristo, y tuvo también muchísimos seguidores. Yo soy el Cristo. Es una de las señales que dice el Señor Jesús. No les creáis. No se vayan por de ellos, porque a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero dice la aclaración de que todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Ahí le dice, no es el fin. No se turbe, mi hermano y mi hermana. Estamos muchas veces asustados. El Señor Jesús viene. Y hay muchísima gente que con esta declaración comienza a temblar, incluyendo a cristianos. Y he oído, hermanos, y ha pasado en mi país, gente que ha vendido sus propiedades, ha vendido todas sus cosas, y comienzan a guardar provisiones, porque no conocen la profecía. No conocen lo que Dios ha declarado. Déjeme decirle que la venida del Señor se divide en 2 partes. Digo que voy a tratar de resumir todo lo que se pueda en 40 minutos para darle a usted la perspectiva de la escatología bíblica, con la finalidad de que entienda la posición de la iglesia de hoy día. La segunda venida del Señor es una profecía que se va a cumplir. Pero esta profecía de la venida del Señor se partirá en 2 partes. Una será, y es la que estamos esperando, es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. El Señor vendrá por nosotros. El apóstol Pablo habla claramente de esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a buscarles rapidito. 1 de Tesalonicenses capítulo 4,
13 en adelante. Cuando lo tengan me digan amén. Yo quiero que la iglesia se nutra, entienda y que veamos qué dice la palabra de Dios para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Si lo tienen me dicen amén. Voy a comenzar. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, no ignore, hermano, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Usted tiene esperanza? ¿Usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Se arrepintió? No puede estar triste cuando usted oye de la segunda venida de Cristo. Al contrario, debe sentirse alegre. Su Señor viene. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios su Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo. ¿Y qué pasó? Y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto es importante, porque la primera venida se parte en dos. Muchos no creen esto. Lo respetamos y de verdad estamos en el mismo barco porque somos creyentes, amén. Pero dice aquí que recibiremos al Señor en el aire. Cuando el Señor venga, no va a descender con sus pies hacia la tierra, sino que lo que va a hacer es que se va a arrebatar la iglesia. El término es al paso. Es como cuando tú arrebatas algo y se va a llevar a los creyentes, a los muertos en Cristo primero y luego a nosotros, los que hayamos quedado, para estar siempre con el Señor. Dice aquí: por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Mi hermano, no te turbes, no te sientas con miedos. Diferentes quejas que he oído de algunos creyentes desesperados. Ahora, yo entiendo que a lo mejor, si estás en una situación de pecado, corrígete, porque tú verás a cara a tu Señor. Y Él te va a pedir cuentas. Si tú dices que estás siguiendo al Señor y Él viene por ti, hay alegría, pero también en el corazón tengo temor porque voy a ver cara a cara a aquel que me anda diciendo cómo debo andar y he estado desobediente para con Dios. De modo que la venida del Señor Jesucristo para muchos será alegría, pero para otros va a ser motivo de tristeza porque no hacen lo que el Señor les ha puesto a hacer. No se turben, cristianos, no se preocupen. Dios cuidará de nosotros. Dios cuida de nosotros. Dios está por nosotros, con nosotros y en nosotros. Amén. Así que alentaos, alégrense con estas palabras. Después de esta tribulación y ese arrebatamiento, después de arrebatamiento, de esta venida del Señor Jesús por su pueblo, ocurrirá un evento que en el capítulo 24 de Mateo, versículo 21, describe. Si se fija, no leí porque nada más mencioné del 6 al 20 como el evento que iba a pasar en Jerusalén, iba a ser arrebatada, iba a ser conquistada, el templo iba a ser destruido, iban a ser llevados cautivos y fueron dispersados, y eso pasó en el 70, ¿verdad que sí? Y decía en el versículo 8 y 9 que habrá tribulación, pero en el versículo 21 no es la tribulación del versículo 9, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni ladrar. Va a haber una consternación grande, muy grande en la tierra, una vez que la iglesia se haya ido. Y habrá un conflicto tan grande, y lo estamos mirando en la plataforma que se está armando, porque políticamente hablando, religiosamente hablando, el mundo está en crisis, económicamente hablando también. Hay una crisis terrible que muchas veces no nos quieren decir para no preocuparnos, pero va a ser de golpe. En serio. Y eso es preparando la plataforma, porque este conflicto va a demandar a un líder mundial, va a demandar a una persona, no un espíritu, una persona que venga a resolver este conflicto del mundo completo, y el mundo lo va a recibir con las manos abiertas. Ese personaje está ya descrito y profetizado en la Biblia como el anticristo. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a apresurarme un poco para que entiendan el contexto. Recuerden, él dijo la destrucción del templo, cronológicamente hablando, llegó en el 70, ¿verdad? Después de Cristo Jesús, fueron dispersados los judíos. Ahora habrá señales. En el calendario de Dios lo que queda es el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez que el arrebatamiento de la iglesia llegue, antes de que llegue Jesús, a la segunda parte de su venida, nos revela el apóstol Pablo lo que tiene que suceder aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con atención, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover ¿cómo? Fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os, otra vez, conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, perdón, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es esa renuncia a Dios. El apóstata es aquel que una vez conociendo su fe la abandona. Quiere quedarse eso, y se está viendo y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿en dónde? O sea, va a faltar un templo, y el templo todavía no está hecho. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer un templo bien rápido? Yo sé que sí. Pero la Biblia dice que antes de la segunda venida de Cristo, cuando arrebate la iglesia, va a dar pie a este inicuo que es concebido por Satanás. Satanás es un impostor, Satanás es un plagiador, porque todo lo que Dios hace, Él lo replica. Dios mandó a Jesús para salvar al mundo, para impactar al mundo, para hacer grandes señales en el mundo y mostrar que Él es Dios y el Salvador. Satanás hará lo mismo. El anticristo es el hijo de Satanás, puesto para gobernar el mundo, y se va a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios. Ahí en el templo de Jerusalén ya va a estar hecho. Muchos estudiosos, y yo también pienso eso, que para que se siente en ese templo debe tener alguna raíz judía, porque los judíos no van a mirar a nadie, ni van a aceptar a nadie, ni le van a dar ninguna pleitesía a nadie que no sea judío, porque ellos son celosos de esas costumbres. Así que, hermanos, esto se tiene que dar. En Daniel 9:27, tenemos tiempo, pero lo voy a mencionar como pincelada. Hay una profecía que Dios le da al profeta Daniel de las 70 semanas. Estas 70 semanas son semanas de años. Y según la cuenta, desde el tiempo del edicto para la construcción del templo, que ese fue un punto de partida, con Nehemías, hasta el día de hoy, se han cumplido, ¿saben cuántas semanas?
69. 69. O sea, estamos simplemente a la espera del arrebatamiento para comenzar la última semana, que es la semana del castigo, la semana del día grande de Jehová, de la ira de Dios, que son 7 años de castigo. Por lo tanto, la iglesia para ese tiempo no va a estar en la tierra, porque va a estar en la presencia de Dios. Así que, hermano y hermana, no te preocupes, porque ya Dios nos va a sacar de allá. Lamentablemente hay todavía creyentes que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y esto preocupa a los creyentes. No entienden que la iglesia es salvada y que esto es un castigo a los que desobedecen. Vamos allá, vamos rapidito. Juan capítulo 5, versículo 43. Cuando Jesús comienza a venir del templo, antes de esta confesión, antes de esta profecía del templo, él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Lo dijo con pena en el corazón, porque eso vino. Pero ¿qué hicieron los judíos? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús declara aquí, vamos a ver Juan 5, 43. Dice Jesús a los judíos: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, eso es al anticristo que le está diciendo, ¿qué dice? A ese recibís. Qué lamentable. Gente que rechaza a Jesús como Señor y Salvador, sin darse cuenta. ¿Sabe quién está aceptando? Está aceptando el poder, el dominio del anticristo. Los que deben estar preocupados son aquellos que rechazan a Cristo como Señor y Salvador. Y lo voy a hablar con todo mi corazón en esta mañana, con el deseo de que así se reciba. Porque el deseo de la predicación de la palabra de Dios desde este púlpito es abrir los ojos para que la gente entienda el plan de Dios de salvación para sus vidas. Y es por eso que llamamos al arrepentimiento, al acercarse a Dios. No es hacer religioso ni pertenecer a la iglesia, no. Es un llamado a que te arrepientas de tus pecados, de lo que estás haciendo, que tú sabes que a Dios no le agrada, porque un día te vas a morir, vas a dar cuenta a Dios, y si no te hayas inscrito en el libro de la vida, eres lanzado al lago de fuego. El deseo de nosotros es que te arrepientas, porque el día que el Señor vendrá y arrebate su iglesia, te vas a quedar en el castigo eterno, y va a ser tanto el dolor, la persecución, que en Apocalipsis muchos dicen que se quieren quitar la vida y no podrán, porque la muerte va a escapar de ellos. Es algo que no es para tener miedo, es para tener pavor. Y el deseo de nosotros es que usted lo entienda, para que se arrepienta y vaya con nosotros y sea parte de la familia de Dios. Y a los que dicen que son cristianos y todavía no lo son y saben que andan por ahí teniendo una vida de doble moral, Dios va a revelar quiénes son de Él y quiénes no. El deseo de Dios es que te arrepientas y lo aceptes a Él como Señor y Salvador. La ira de Dios vendrá. La ira de Dios va a ser para aquellos que no se han arrepentido, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí dice en el versículo, no tienen que buscarlo, en 2 Tesalonicenses, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
El castigo de la ira de Dios de los 7 años son para aquellos que no recibieron el amor de Dios. ¿Tú sabes quién es el amor de Dios para ti? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. El amor de Dios ha sido derramado para ustedes y muchos lo han rechazado. Oh, mi amigo que nos visita, piensa lo que te estoy diciendo, porque es la vida que te estoy hablando y te está exponiendo para que sepas la verdad, para que escapes de esta condenación eterna. Escapes y aceptes a Jesús, creas en Él, arrepintiendo de tus pecados y sea tu Señor y Salvador. Es decir, Señor, perdóname por mis pecados, lávame en tu sangre preciosa. Límpiame porque moriste por mí, lo creo. Ahora en adelante me arrepiento de mis obras malas que he hecho y vengo a ti como mi Señor y mi Salvador. Límpiame. Porque hace mucho que me estás buscando. Te he dado la espalda y me salgo por otro lado para hacer siempre lo que yo quiero. No, Señor, ahora quiero hacer lo que tú quieras. Esta mañana no te vayas sin Cristo Jesús en tu vida. Esta mañana no te vayas. Porque principalmente este mensaje es para los creyentes, porque dice, ¿cuál es la posición de la iglesia frente a las señales del fin, a las señales de la venida de Cristo? Eso es para la iglesia. Pero también es una advertencia suya, porque con amor le decimos arrepiéntanse, vengan a Jesucristo. Esto no se trata de que pertenezca a una denominación o una iglesia o pertenezca. La iglesia no va a salvar a nadie, el pastor no salva a nadie. Lo que salva es cuando te arrepientes y crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Personal. Amén. Eso es lo que salva. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, hermano. Voy terminando casi mente. Vamos a 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? Del castigo de la gran tribulación, de la ira venidera. Entonces la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hebreos 9:28 también lo dice. Si está un poquito durmiéndose, vamos a despertarlo. Hebreos dice la palabra del Señor. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Somos librados de la gran tribulación. Proverbios 11:8 dice algo claro y contundente: el justo es librado de la tribulación. Hermanos, no se conturben. La posición de nosotros, hablamos el miércoles pasado en Santiago capítulo 5, ¿se acuerdan? Santiago capítulo 5 estuvimos hablando. La posición entonces de nuestra iglesia. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Él viene pronto. Ahora quiere que nos encuentre trabajando para Él, ganando las almas. Háblale a tu compañero, háblale a tu amigo, tráelo a la iglesia, que comparta con nosotros, que vea la vida cristiana. Hay mucha gente con necesidad, con dolor en su corazón. Hay gente que tiene depresión, hay gente que tiene conflictos familiares, matrimoniales. ¿Y tú sabes por qué es eso? Lo dijo ayer el hermano Meléndez. No es porque hay una situación ajena, es porque falta Dios en la vida de las personas. Y tú lo tienes. Háblales
Háblales que abandonen sus pecados, porque es una manera de Satanás engañarlos para que no vean la verdad de Dios. Y se van a quedar. Jesús dice en Mateo, más adelante en el versículo en el versículo del capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie la sabe. Por eso no tenemos fecha, ni la ponemos, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban como comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Termino con esto. ¿Te vas a quedar tú que nos está visitando? ¿Te vas a quedar para la venida de Cristo Jesús cuando te lo están anunciando? Cuando no estaban anunciando el diluvio, decían loco. Quizás me están diciendo loco algunos, ¿eh? Espero que no. Vociferando, parece loco. Es que queremos que te salves y queremos decírtelo a gritos. Arrepiéntete de tus pecados porque Cristo viene pronto y te quedarás fuera y te lamentarás. De allí será el lloro, dice la palabra de Dios, y el crujir de dientes porque te lamentarás de no haber hecho la decisión más importante de tu vida. Esta mañana puede ser este tiempo. Piénsalo, no lo hagas porque te estoy presionando. Hazlo porque la Biblia dice que Jesús viene pronto y se está viviendo una vida de maldad y hay pecados en nuestras vidas y necesitas de verdad arrepentirte, tú lo sabes. Hasta el día que no entró en el arca y ya no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hermanos, vamos a trabajar como iglesia ganando almas, seguir trabajando en la obra del Señor, seguir discipulando, seguir enseñando a nuestros niños y siendo luz del Evangelio de la gloria de Cristo a los que no lo conocen. Amén. Amén. Es el deseo que tenemos como iglesia. Jesús venga, gloria a Dios, que nos encuentre trabajando, no de vagos, no en borracheras, no en pecados ocultos, no en hipocresía, en verdad, dedicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el deseo que quiero para Metros Park, la misión pastoral. Gracias por lo que han hecho, pero sigan a su pastor porque tiene un propósito de hacer de ustedes hombres y mujeres de Dios para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de ver las profecías, Señor, y ver la posición de la iglesia antes de tu venida. No queremos conturbarnos, no queremos creerle a ningún pervertido que dice que es Cristo Jesús. No queremos, Señor, tener miedo de que el anticristo viene y vamos a estar en la tribulación huyendo como si fuésemos nosotros los perdidos y los que no te hemos honrado. Anteriormente, Señor, sí permitiste en un tiempo que la iglesia sea perseguida. La historia lo dice. Sí hubo una tribulación, un momento dado, como, Señor Dios, aquellos momentos de la Inquisición que fueron tan dolorosos. Aquellos momentos, Señor, de la persecución romana, Señor, permitiste que tus siervos murieran en boca de leones, que fueran quemados en hogueras, Señor Dios. Grandes hombres de Dios perseguidos y mutilados, aserrados, Señor, por amor de tu nombre. Padre, pero has dicho en esta profecía que es una gran tribulación y vamos a estar fuera de ella, compartiendo por la eternidad contigo, Señor. Te pido por familiares y amigos que todavía no han recibido a Cristo, Señor, y que nos duele en el alma verlos perdidos, Señor, y que no oyen, que tu palabra cale en sus corazones y entiendan que andan en pecado, Señor, y que tú los estás atrayendo, que su corazón no se cierre, y que hoy, Señor Dios, entiendan y se arrepientan y se conviertan, no a los hombres, no a la religión, sino a ti, y que hoy sea su día de salvación. Hay alguien aquí que dice: yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador y no lo quiero rechazar. Hay alguien que dice: yo quiero en esta mañana recibir a Cristo como Señor y mi Salvador, quiero arrepentirme de mis pecados. ¿Habrá alguien? Yo siempre quiero llamar al arrepentimiento y a la salvación, porque la predicación es esa. Jesús murió por tus pecados, no te preocupes, Él los va a pagar, no tienes que ser perfecto. A veces queremos decir: quiero venir a la iglesia, pero antes dame salvar mis pecados y dejar de pecar. Nunca vas a dejar de pecar porque somos una máquina de pecados.
Ahora, debes arrepentirte, humillarte ante Dios, pedirle perdón. Dice, creo en que Jesús vino enviado de Dios para morir por mí, ser sepultado y al tercer día resucitar de los muertos para pagar por mis pecados asquerosos que tengo, que no me puedo librar, para salvarme. Él te ama y todo pecado será perdonado. Aprovecha el llamado de Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. No te vayas sin Cristo en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a nuestras amadas visitas, Señor Dios. Que hoy sea un día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.